Bueno, vamos a ver ahora ángulos complementarios, es decir, vamos a empezar a ver vínculos que podemos realizar entre distintos ángulos. El primero, y quizás lo recuerden, es el de ángulos complementarios. Ahí yo les puse un ejemplo de un ángulo alfa cuya amplitud, es decir, medida, es 32 grados, y un ángulo beta cuya amplitud es 58 grados. Recuerden que los ángulos, para indicar su medida, se usa el sistema sexagesimal, cuya unidad es el grado, después vienen los minutos y después los segundos. Bueno, en este caso y en este ejemplo, alfa mide 32 grados, beta mide 58 grados. Yo les puedo asegurar que estos dos ángulos son complementarios. ¿Por qué? Porque para que cumplan la condición de complementarios, debe ocurrir esto, que alfa más beta sumen 90 grados. Esa es la condición para que dos ángulos cualquiera sean complementarios, que su suma sea exactamente 90 grados. Ni 89 ni 91, exactamente 90 grados, que es un ángulo recto. Si nosotros hacemos la cuenta para asegurarnos, podemos decir que si alfa es 32 grados, le sumo beta, que es 58 grados, eso claramente me da 90 grados, ¿no? Recuerden que sumar grados es lo mismo que hacer cualquier cuenta como si fuese con centímetros o sin ninguna unidad. Hago 32 más 58 y el resultado es 90. Entonces, puedo asegurar que alfa y beta son complementarios. Y una de las aclaraciones que se puede hacer es decir que alfa es el complemento de beta. En realidad, ¿qué significa esto? Que el ángulo alfa es lo que le falta a beta para llegar a 90 grados. ¿Sí? Y, por otro lado, digo que beta es el complemento de alfa. ¿Sí? Es otra manera de decir que alfa más beta suman 90 grados. ¿Sí? Sí, siempre tengo que tener en cuenta entonces que la suma de dos ángulos da 90 grados, entonces esos dos ángulos son complementarios. Así de simple es poder identificar la relación de complementarios entre ángulos. Si un ángulo es el complemento de otro, es justamente porque es lo que le falta a ese otro para llegar a medir 90 grados, que es un ángulo recto. Acá tenemos otra relación, ángulos suplementarios. En este ejemplo, alfa mide 150 grados, es un ángulo obtuso. Recuerdan que los ángulos obtusos son mayores a 90 grados y menores a 180 grados. Y beta es un ángulo agudo de 30 grados, es decir, mide menos de 90 grados. Bien, podemos asegurar que alfa y beta son suplementarios cuando su suma da 180 grados, es decir, un ángulo llano.
Entonces, la condición para que dos ángulos sean suplementarios debe ser que la suma de sus amplitudes de 180 grados. Si nosotros reemplazamos el valor de alfa por el que me dicen que mide y el valor de beta, hacemos la cuenta, 150 más 30 me da 180 grados. Por lo tanto, aseguro que alfa y beta son suplementarios. Recuerden, como, al igual que pasa con los ángulos complementarios que suman 90 grados. En este caso me tiene que dar la suma 180 grados. Ni más ni menos. Exactamente 180 grados. ¿Sí? Y entonces puedo asegurar que alfa es el suplemento de beta, quiere decir que el ángulo alfa es lo que le falta a beta para llegar a medir 180 grados. Y de igual manera, beta es el suplemento del ángulo alfa. ¿Está bien? Quiere decir que si yo, por ejemplo, no supiese cuánto vale beta, como yo sé que beta es el suplemento de alfa, es lo que le falta a alfa para llegar a medir 180 grados. Entonces, si esto no lo conozco, sé que van a ser 30 grados. ¿Sí? Es importante, entonces, la definición de ángulos suplementarios, suman 180 grados, y además, cómo obtener el suplemento o el complemento en el caso de complementarios, ¿sí? Pensando siempre, es lo que le falta al ángulo para medir 180 grados, en este caso. Podría escribirlo esto así. Entonces nos queda que alfa es igual a 180 grados menos beta. ¿Por qué? Porque justamente alfa es 180 grados menos su suplemento. Es decir, en este caso beta será 180 grados menos alfa. ¿Por qué? Porque el valor de alfa es lo que le falta a beta para llegar a 180 grados. Entonces es importante, esto se deduce de la definición, ¿no? Nosotros que ya sabemos ecuaciones, podemos decir, si quiero dejar sola alfa, este beta lo voy a tener que pasar restando para este lado, ¿ven? Que me quedo acá. Y si quiero dejar a beta sola, este alfa que está sumando lo paso para allá restando. Ahí relacionamos lo que es cómo aparecen las ecuaciones en muchísimas cosas que vamos a ver en todo el transcurso de matemática de la escuela secundaria. ¿Sí? Entonces, importantísimo saber que tenemos ángulos suplementarios cuando suman 180 grados y después el vínculo de cada uno, que un ángulo es el suplemento del otro. Es decir, un ángulo es lo que le falta al otro para medir 180 grados, que es un ángulo llano. Bueno.